Sustancia blanca del cerebro. La sustancia blanca del cerebro está formada por fibras nerviosas de gruesa vaina de mielina que le dan el color blanquecino a las fibras nerviosas. Se distribuye en el espacio comprendido entre la corteza cerebral, los ventrículos laterales y las estructuras grises diencefálicas. Clasificación. La sustancia blanca del cerebro se clasifica en fibras de proyección, fibras aferentes y eferentes, fibras comisurales telencefálicas, trigonofórnix y la comisura blanca anterior, y fibras de asociación, fibras asociativas cortas y fibras asociativas largas. Fibras de proyección. Fibras aferentes son las que llegan a la corteza desde otros centros nerviosos. En su mayoría son fibras sensitivas o sensoriales. Fibras eferentes. En sentido contrario, salen de la corteza cerebral y son fibras motoras. Ejemplo, el haz córtico-espinal, el haz geniculado, fibras córtico-protuberanciales y fibras córtico-reticulares. La corteza y el tálamo están intercomunicados a través de estas fibras de proyección, que al atravesar el centro oval forman una especie de radiaciones talámicas y al unirse con otras fibras descendentes forman la corona radiante, como si fuese un abanico. Las radiaciones talámicas se agrupan en 4 haces llamados pedúnculos: pedúnculo talámico superior o centro parietal, pedúnculo inferior o temporal, pedúnculo anterior o frontal y pedúnculo posterior u occipital. Corona radiante es el conjunto de fibras nerviosas que bajan y suben desde la parte media donde se ubica el centro oval. Pasan por la cápsula interna, desde donde divergen y se abren a manera de abanico hasta alcanzar la corteza cerebral. Centro oval es la convergencia de la sustancia blanca o fibras nerviosas que nacen en los hemisferios cerebrales. La sustancia blanca de cada hemisferio se llama centro semioval. Este centro está constituido por fibras de proyección comisurales y las fibras de asociación del cerebro. Fibras de proyección. La corteza cerebral, el tronco y la médula espinal se comunican por una franja importante de fibras de proyección hacia el tálamo, el cuerpo estriado, formando la cápsula interna. En el corte de Flesching se presenta como un ángulo obtuso, con un brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Vemos nosotros en esas fotografías la cápsula interna que está entre el tálamo y el núcleo lenticular. Las fibras de proyección también se pueden dividir por su sentido en fibras ascendentes o descendentes que llegan a la capa quinta de la corteza cerebral. Por su longitud son fibras cortas las que van de la corteza cerebral hacia los núcleos basales y viceversa. Son largas las que van de la corteza cerebral o núcleos del tronco cerebral hacia la médula espinal y viceversa. Vamos a ver algunas fibras que pasan por la cápsula interna. Vías ascendentes: cinta de Reil media, espino talámico anterior y lateral
tálamo-corticales o radiaciones talámicas o pedúnculo-talámicas, lemnisco lateral o cinta de raíz lateral y las fibras dentotalámicas. Vías descendentes. La vía piramidal con sus dos porciones que son la vía córtico-nuclear y la córtico-espinal. La vía córtico-pontina, que son vías que comunican la corteza cerebral con la protuberancia, con los núcleos de la protuberancia. Pueden nacer estos a nivel de la frente, a nivel parietal, a nivel occipital o temporal y terminan en los núcleos de la protuberancia. Fibras córtico-reticulares que van de la corteza cerebral al núcleo rojo. Fibras rubo-vestíbulo-tecto, las cuales se dirigen hacia la médula espinal. Entonces, la cápsula interna es un conjunto de fibras de proyección desde la corteza cerebral hasta núcleos subcorticales y viceversa. Incluso pueden llegar hasta la médula espinal. Se encuentra entre el núcleo lenticular y el núcleo del tálamo. La cápsula interna tiene un brazo anterior, situado entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Por este lugar transcurren fibras que van hacia los pedúnculos talámicos anterior, que son fibras que desde el tálamo se dirigen a la circunvolución del cuerpo calloso, el haz frontoprotuberancial de Arnold. Brazo posterior. Está situado entre el tálamo y el núcleo lenticular. Son fibras que pasan por esta región y son las siguientes: el haz córtico-espinal, el pedúnculo talámico superior, fascículo parieto-temporo-occipital, haz córtico-rúbrico, fibras córtico-reticulares y del fascículo yuxtapiramidal. Y por la rodilla pasa la fibra nerviosa que se llama haz geniculado. Resumimos las fibras nerviosas que pasan por la cápsula interna. Brazo anterior, córtico-talámicos, frontopontinos, tálamo-corticales. Por la rodilla, el haz geniculado o córtico nuclear. Por el brazo posterior, las radiaciones talámicas o tálamo-corticales. Fibras córtico-espinal o vía piramidal, las parietopontinas, córtico-rúbricas, espinotalámicas. Fibras de proyección. Cápsula externa. La cápsula externa es una sustancia blanca que se sitúa entre el putamen y el antemuro. Lleva fibras nerviosas córtico-tegmentales, fibras de los fascículos asociados longitudinal superior y del núcleo unciforme. Cápsula extrema. Es una franja delgada de sustancia blanca ubicada entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Está formado por fibras asociativas cortas. La cápsula interna está muy relacionada con una enfermedad que se llama hemiplegia capsular. No nos olvidemos que esta zona es una zona de alta lesión durante crisis hipertensivas. Los pacientes con crisis de presión arterial hacen pues este tipo de enfermedad que se llama hemiplegia capsular, el cual lesiona la cápsula interna. Fibras comisurales. Fibras comisurales son aquellas fibras nerviosas que comunican partes contralaterales homólogas o no del sistema nervioso central. División. De acuerdo a su función y ubicación pueden ser fibras comisurales telencefálicas,
son del cuerpo calloso, trigonoformix y comisura blanca anterior. Y fibras comisurales diencefálicas son las fibras de la comisura blanca posterior, las fibras comisurales avenulares. El cuerpo calloso es una estructura compacta formada por 200 millones de fibras nerviosas provenientes de la corteza cerebral y pasan en sentido bidireccional de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral. Tiene 10 centímetros de largo y 1 centímetro de espesor. Presenta 3 porciones: rodilla, cuerpo o tronco y rodete. Forma el techo de los ventrículos laterales. Este cuerpo calloso son fibras comisurales más importantes de los hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso es una lámina gruesa de sustancia blanca, de forma rectangular, extendido a manera de puente en forma transversal de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral. Cumple una función muy importante, es una gran vía de interconexión de tipo sensorial, de tipo motriz y otros procesos intelectuales complejos. Vemos como el puente calloso es un puente que está intercomunicando los dos hemisferios cerebrales. Medidas del cuerpo calloso: longitud 7 centímetros, ancho, cara superior 2 centímetros, cara inferior de 3 a 4 centímetros. Presenta 3 partes o 3 segmentos: anterior o rodilla, medio o tronco y posterior o rodete. Rodilla del cuerpo calloso es la porción curva anterior del cuerpo calloso que se prolonga hacia abajo con el pico del cuerpo calloso, que se une al quiasma mediante la lámina terminal o supraóptica. Su cara inferior presta inserción al septum lucidum y forma parte de la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Su cara externa se relaciona con la arteria cerebral anterior. Las fibras que nacen de la corteza cerebral y se dirigen al lado contralateral del hemisferio se comunican por estas partes, las partes anteriores de los lóbulos frontal y orbitario. Sus fibras más anteriores se llaman forceps menor y tienen la forma de una U. Tronco del cuerpo calloso. Tiene una forma convexa en sentido antero-posterior. Está surcado por el surco tenue que forma 2 cintas delgadas, los nervios de Lancisi o estría longitudinal medial y la tenia tactae, la estría longitudinal lateral. El tronco es el puente nervioso que une los lóbulos parietales y temporales. Tronco del cuerpo calloso. El tronco del cuerpo calloso une los lóbulos parietales y temporales. En sus proyecciones laterales se abre a manera de abanico, en forma multidireccional. Estas son las radiaciones del cuerpo calloso. Observamos en la imagen inferior de la tomografía cómo estas proyecciones laterales se abren a manera de abanico y forman las radiaciones del cuerpo calloso. Rodete del cuerpo calloso es la porción posterior y más gruesa. Está a 7 centímetros de distancia del polo occipital. Su cara superior forma el labio superior de la hendidura cerebral de Bichat y a través de ella se relaciona con la glándula pineal y los tubérculos cuadrigémenos. Sus fibras posteriores
forman el forceps mayor. El tapetum es la parte lateral y posterior del forceps mayor. Forma el techo del cuerno occipital del ventrículo lateral. El cuerpo calloso tiene lesiones. Si existiera una lesión aguda, se evidenciaría una alteración de tipo disociativa o desaferentación. Se menciona algunos casos de agenesia del cuerpo calloso y se le asocia con un ventrículo único, el cual se conoce como holoproencefalia. Entonces, el cuerpo calloso tiene como función unir ambos hemisferios cerebrales, pero puede haber anomalías en las cuales no se evidencia este cuerpo calloso. Trígono o fornix es un fascículo o conjunto de fibras blancas que conecta las formaciones del hipocampo con el tálamo, áreas hipotalámicas con la región septal. El trígono o fornix son dos columnas nerviosas en sentido antero-posterior. Las prolongaciones anteriores se abren y forman lo que llamamos los pilares o cuernos anteriores, que terminan a nivel de los cuerpos mamilares. Las prolongaciones posteriores también se abren y forman los pilares o cuernos posteriores y se integran a la fimbria del hipocampo o cuerpo branquiado y terminan uniéndose a la circunvolución del hipocampo. Trígono o fornix. El trígono o fornix tiene una forma de una bóveda con 4 pilares. Es una formación blanca diencefálica que posee fibras comisurales y asociativas. Está situado debajo del cuerpo calloso y descansa sobre los tálamos. Presenta un cuerpo y 4 extensiones llamadas pilares o columnas anteriores y posteriores. La cara anterior del trígono o fornix es convexa y se va hacia adelante, se inserta al septum lucidum y hacia atrás con el cuerpo calloso. Su cara inferior es cóncava y se apoya en la tela coroidea y a través de este con el tálamo y el tercer ventrículo. Los bordes laterales son delgados y cortantes. Se relaciona con los plexos coroideos de los ventrículos laterales y el tálamo. El borde posterior presenta las fibras comisurales que se extienden de un pilar a otro. Está situado debajo del cuerpo calloso. Ángulo anterior es medio e impar. Se dirige hacia adelante y luego hacia abajo. Se bifurca dando origen a los pilares o columnas anteriores, que junto con el extremo anterior del tálamo forma el agujero de Monroe. A este nivel tiene relación con la comisura blanca anterior y termina en los cuerpos mamilares. Ángulo posterior se incurva hacia abajo y hacia afuera, ubicándose entre el pulvinar o polo posterior del tálamo y el rodete del cuerpo calloso. Tiene pilares posteriores y está formado por 2 cintas. A, la cinta llamada fimbria, que termina en el gancho de la quinta circunvolución temporal, y B, la cintilla externa, que termina en el asta de Amón. El trígono tiene 2 clases de fibras nerviosas: las fibras comisurales transversas y las fibras asociativas longitudinales. Las fibras comisurales o transversales, que a nivel del borde posterior forman la llamada lira de David o salterium. Las fibras asociativas o longitudinales
conectan el tubérculo mamilar o cuerpo mamilar con la circunvolución hipocámpica o asta de Amón y uncus. La función del trígono o fornix está ligado al sistema límbico y es un elemento formante del agujero de Monro. Su fascículo importante está relacionado con el circuito de Papez o el circuito de la memoria. Otras fibras comisurales. Comisura blanca anterior. Contiene fibras que atraviesan de un hemisferio temporal a otro hemisferio temporal por la región anterior del hipotálamo, entre la lámina terminal y el pilar anterior del trígono. Lateralmente se separan en dos fascículos, un fascículo anterior más pequeño que termina en la sustancia perforada anterior, cumpliendo una función olfatoria, y un fascículo posterior que termina uniéndose a los núcleos de la amígdala de la circunvolución del hipocampo, cumpliendo una función límbica. Comisura blanca anterior. Es una comisura transversal. Consta de dos fibras nerviosas o fascículos. Fascículo anterior en forma de U se desplaza hacia adelante para terminar y comunicar ambos bulbos olfatorios. Cumple una función olfatoria. Fascículo posterior asemeja a un manubrio de bicicleta con una concavidad posterior. Termina en los núcleos de la amígdala y la circunvolución del hipocampo. Cumple una función límbica. Comisura blanca posterior. Es un pequeño fascículo nervioso. Es un cordón blanco y delgado que se encuentra en la región pineal, sobre los tubérculos cuadrigéminos superiores anteriores y encima del acueducto de Silvio. Sus fibras nerviosas unen los núcleos avenulares, los núcleos periacueductales y fibras intertectales, las que se encargan del reflejo de acomodación y del reflejo consensual de la vista. Comisura avenular, situado en el epitálamo, a nivel de la implantación de la glándula pineal. Une ambos núcleos avenulares. Otras fibras comisurales: comisura de Meiner, comisura subtalámica posterior o de Forel, fascículo transverso de Tuber, comisura de Guden. Fibras de asociación. Las fibras de asociación son fibras nerviosas que conectan diversas áreas corticales de un mismo hemisferio cerebral. Son largas cuanto mayor es su profundidad. Se divide en dos: fibras asociativas cortas y fibras asociativas largas. Fibras asociativas cortas. Son fibras que van de una circunvolución a otra circunvolución. Pueden ser intracorticales y subcorticales. Estas fibras tienen un papel importante en las funciones intelectuales superiores. Fibras asociativas largas. Son fibras que conectan diversos lóbulos de un mismo hemisferio. Estas fibras ocupan gran parte del centro oval. Se agrupan y se clasifican en 5 fascículos: fascículo longitudinal superior, fascículo unciforme o arqueado, fascículo longitudinal inferior, fascículo de el cingulum o cíngulo y fascículo occipito frontal. Fascículo longitudinal superior. Describe una curva de concavidad inferior pasando por encima de la región insular. Termina dispersándose en forma de abanico. Comunica sus abundantes fibras el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, parietal y occipital.
Fascículo unciforme o arqueado. Es un fascículo corto en forma de gancho o en forma de U, rodeando el fondo de la cisura de Silvio. Conecta la corteza orbitaria del lóbulo frontal con la porción anterior del lóbulo temporal, relacionado con el lenguaje. Se proyecta también a la cara externa del hemisferio cerebral. Fascículo occipito frontal. Conecta al lóbulo occipital con el lóbulo frontal. Pasa por encima y por fuera del núcleo caudado. Se localiza en la cara interna del cerebro. Fascículo de la circunvolución del cuerpo calloso o cingulum. Pertenece al sistema límbico. Se halla formando parte de la sustancia blanca de la circunvolución del cuerpo calloso y de la quinta temporal. Comunica el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Se localiza en la cara interna del cerebro. Fascículo longitudinal inferior. Este fascículo conecta el polo temporal con el lóbulo occipital, pasando por fuera de la prolongación esfenoidal y occipital de los ventrículos laterales. Se asocia con las percepciones auditivas y visuales. Suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Muchas gracias por su atención.